Interrumpimos la transmisión para comunicar noticias de última hora que nos llegan desde Roma. Damas y caballeros, el Santo Padre, Papa Francisco, ha dirigido una carta a todos los párrocos del mundo mundial. Lo ha hecho el día 2 de mayo de 2024 desde San Juan de Letrán. Y vamos a comentarlo porque tiene mucho que ver con la actividad que desarrollamos en este canal. Además, resulta que hoy es domingo y hemos leído, no sé si habéis estado en misa, espero que sí, y no sé si habéis estado atentos a las lecturas o no. A veces no estamos atentos, a veces se nos pasan. No era el tema principal de las lecturas de hoy, lo cual es todo como muy providencial, de verdad. A ver si me explico. Pero es muy interesante que hoy hemos leído algo que tenía que ver con el don de lenguas. Dice que todavía estaba hablando Pedro, está en casa de Cornelio, en Cesarea, cuando bajó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban la palabra. Se estaban hablando, llevaban un rato hablando, se entendían perfectamente. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, estos habían ido unos judíos con Pedro, se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. ¿Y cómo sabían ellos? ¿Cómo esa realidad espiritual, y es que el Espíritu Santo se esté derramando sobre Cornelio y su familia? ¿Cómo es que estos tipos son capaces de saber que eso está ocurriendo? Y lo dice aquí, porque los oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Ahí va, ahí va. Entonces, es una maravilla, es una maravilla. Es uno de los textos, pocos, pero importantes, textos de la Sagrada Escritura que habla sobre la glosolalia, sobre el don de lenguas. Es interesante, en lo que me quiero centrar aquí es que los judíos que acompañan a Pedro reconocen lo que les está pasando a Cornelio y sus amigos. ¿Cómo lo reconocen? Pues porque ellos ya lo han vivido antes. ¿Cuándo? En Pentecostés, como nosotros. ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? O sea, esto es como, esto ya lo hemos visto. Esto ya ha pasado. ¿Cuándo? En Pentecostés. En Pentecostés esto ya ha ocurrido. Y, o sea, hay una conexión entre lo que pasa en casa de Cornelio, ese hablar en lenguas, y ese derramarse el Espíritu Santo, con lo que había pasado ya en Pentecostés. Ahí también hablaron en lenguas. Pero hay una diferencia. En casa de Cornelio no vienen luego extranjeros, no hay una predicación a nadie ni nada por el estilo. Están ellos y se quedan ellos, ¿no? Entendemos. Y están ahí ellos un ratico, se bautizan, no sé qué. En Cornelio Echea está ocurriendo lo mismo que había ocurrido en la estancia superior en Jerusalén. Pero hay una diferencia, y es que en Jerusalén luego aparecen un montón de extranjeros y hay una predicación por parte de los apóstoles, los discípulos allí y tal, Pedro en concreto luego, ¿no? Pero aquí no, aquí no. Y sin embargo, aunque no hay esa predicación a extranjeros, hay hablar en lenguas. Hablaron en lenguas extrañas. Extrañas da a entender que no hablaron ni en la suya propia ni en la de los interlocutores, la de los judíos y Pedro. En otras cosas. Era algo distinto. No estaban hablando ni en romano, en latín, ni en lo que hablaran Pedro y sus amigos. Así que, vaya, es un texto para reflexionar, para pensar, para darle vuelticas al tema este del don de lenguas y la glosolalia. Alguno me dirá, pero joder, de todas las lecturas de hoy, que eran súper bonitas, preciosas, sobre el amor, la vocación de todos los hombres, vale, y te centras en ese aspecto, que hablaron en lenguas y no sé qué. Y por eso digo que es muy providencial, ¿no? Precisamente, eso es una pregunta que se me puede hacer a mí, no solo al comentar las lecturas de este domingo, sino en general. Dices, joder, en este canal te dedicas un montón a los carismas y en concreto a unos, y dices, pero eso no es lo central del mensaje cristiano, y tienes toda la razón del mundo. Bueno, una persona muy cercana, muy querida, que no tiene fe,
me decía el otro día, estuve viendo tus vídeos de YouTube y la verdad es que no entendía nada. Y la verdad es que, pues claro, pues para alguien que viene, ¿no? Que se acerca a la fe, a la doctrina cristiana, por primera vez ve mis vídeos hablando sobre glosolalia, sobre carismas y no sé qué, y dices, buah, no sé de qué me estás hablando muy bien, ¿no? Ya, hombre, si tuviera que predicar así a alguien, pues no le hablaría de estas cosas. Lo primero, probablemente, no lo sé. Probablemente pues hablaríamos eso, del amor de Dios, de la salvación en Cristo, de la gracia que Dios derrama en nosotros para ¿no? elevarnos de nuestra situación de pecado a una nueva situación gloriosa que se cumplirá plenamente en el cielo. Hablaría, no sé, pero entonces, ¿y por qué no hablar de esas cosas? ¿Por qué centrarse en esto? ¿Por qué centrarse en esto que parece como tan lateral, tan chiquitín? Y a esa pregunta precisamente va a responder el Papa Francisco. Para mí esto es súper providencial, súper providencial. Ha sido una gozada, una alegría enorme encontrarme con este documento, esta carta. A ver, se ve ahí. Carta del Santo Padre Francisco a los párrocos del mundo mundial. Entonces, antes de empezar sobre los párrocos y las parroquias, un momento, seguro que hay personas que son capaces de explicar esto que voy a decir yo ahora con mucha más precisión y mucha más teología y mucho más de todo. Los cristianos somos cristianos con otros cristianos. ¿Sí? Esto del cristianismo no es una cosa de individuos separados, sino de individuos que se unen, se asocian, se vinculan entre sí. La iglesia, comunidad, ¿no? Los convocados, la asamblea, la unión de personas humanas movidas por el Espíritu Santo, llenas del Espíritu Santo. La vida cristiana no es la vida de individuos separados. La vida cristiana es la vida de los cristianos como iglesia, como comunidad. Vale. La manera en que eso se hace vida real, concreta, es con los cristianos que uno tiene alrededor, cerca. Si lo piensas un momento, sería extraño que tú vivieras en el mismo bloque de edificios, en la misma manzana, en el mismo barrio que otros 10, 15, 20, 50, 100 fieles cristianos que quieren vivir su vida de unión con Dios y no tuvieras una relación con ellos. No solo a nivel espiritual, incluso en la vida práctica, ayudarse en las cosas del día a día. Si lo piensas un momento fríamente, dices, uy, sería muy raro que estuvieras viviendo cerca, localmente cerca, de otros cristianos que quieren vivir su fe y no estuvierais vinculados. Esa vinculación de los cristianos que viven cerca, básicamente es la parroquia. Y esa es la forma básica, estándar de comunidad cristiana. Los cristianos no viven aislados, viven en comunidad, en iglesia, y esa iglesia se materializa, pues sobre todo localmente. Localmente, pues es donde estamos, ¿no? Los de aquí, los de allá. Entonces, y eso se formula como parroquia. Las parroquias, pues son eso, son el intento de reunir a los cristianos que viven juntos. Es verdad que nosotros, al menos en el mundo en el que yo vivo, en mi entorno, en mi época, en mi lugar, es verdad que eso está un poco ¿no? empobrecido. Y esas comunidades son a veces muy poco comunidad, ¿no? Pero se entiende que las parroquias son como la comunidad cristiana básica, elemental, ¿no? Por tanto, cuando el Santo Padre escribe a los párrocos, está haciendo un llamamiento en el fondo a todas las comunidades cristianas, a los cristianos en general. A los cristianos en general. Esto nos toca a todos los cristianos. Es verdad, la carta se dirige principalmente a los que dirigen las comunidades, a los que lideran esas comunidades. Y en concreto a los párrocos, no sé, a otro tipo de líderes. Pero se puede entender, ¿no? Sí, me seguís. O sea, se puede entender esta carta como una llamada a todos los cristianos, ¿no? Un toque de atención a todos los cristianos en la persona de sus líderes parroquiales, ¿sí? Hay otros tipos de líderes, también hay otro tipo de comunidades, pero bueno, creo que es una carta que tiene valor
si se entiende bien, para todos los cristianos. A ver qué nos dice el Papa a todos los cristianos en esta cartica. Vamos a ver. Yo he subrayado, he hecho unos subrayados para que se vea. No sé si se ve. A ver. Me voy a hacer yo más pequeño. Conviene que yo me haga pequeño y que él crezca. Entonces dice, en algún momento, bueno, la podéis leer entera, está en la página de la Santa Sede, y dice, nunca llegaremos a ser iglesia sinodal misionera, nunca llegaremos a, dicho de otra manera, a la perfección de lo que Dios quiere para la iglesia ahora, si las comunidades parroquiales, y en general las comunidades cristianas, no hacen de la participación de todos los bautizados en la única misión de anunciar el Evangelio, participación de todos en la misión de anunciar el Evangelio, el rasgo característico de sus vidas. Y he subrayado toda esa frase porque es muy apocalíptica, ¿no? O sea, nunca llegaremos a ser la iglesia sinodal misionera si las comunidades parroquiales no hacen de la participación de todos los bautizados en la única misión de anunciar el Evangelio el rasgo característico de sus vidas. ¡Bum! O sea, ¿qué tiene que tener como rasgo característico cualquier comunidad cristiana? Y en concreto aquí se refiere a las parroquias. Participación de todos. No existen cristianos con vocación a no hacer nada. No existen cristianos con vocación pasiva, a ser miembro pasivo del cuerpo de Cristo. No existen cristianos con vocación a nada. ¿Sí? Todos estamos llamados a participar en la misión de anunciar el Evangelio. Y aquí se va a hacer hincapié en ese aspecto de anunciar el Evangelio. Pongo otro texto. Ahí va. Esto se nos ha volado. Aquí. ¿Se ve? ¿No se ve? Estoy en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 15 en adelante. No, lo voy a tener que hacer más pequeño para que se vea. A ver. Bueno, un poco desastre esto. Ahí. Y les dice el Señor. Antes, esto es... Después de decir esto, el Señor fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. O sea, antes de marcharse el Señor de esta tierra, les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Hay una misión, los cristianos tienen una misión que es evangelizar, que es transmitir el Evangelio. ¿A quién? A toda la creación. Y el que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas. No, Álvaro, no te distraigas ahora con lo de hablar lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. El Señor, antes de marcharse, lo último que les dice es, id al mundo entero y proclamad el Evangelio. La Iglesia tiene una misión. La Iglesia, los cristianos, tenemos una misión. Existe una misión en la que todos debemos participar. Todos debemos participar en esa única misión de la Iglesia que es anunciar el Evangelio. Se hace hincapié en ese aspecto y está muy bien. Es verdad que hay más cosas, o sea, eso tiene otra dimensión. La Iglesia tiene otra dimensión, tiene una dimensión hacia afuera y digamos que tiene una dimensión hacia adentro. Y por eso también quería poner aquí Hechos de los Apóstoles 2, versículos 41 en adelante. Estamos hablando de justo después de Pentecostés y Pedro ha dirigido ese discurso y los que aceptaron sus palabras se bautizaron. Los cristianos, ahí tenemos, ¿no? Y aquel día fueron agregadas unas 3.000 personas. ¿Y qué hacían? Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, hacia adentro, ¿no? Esos se reunían con los apóstoles para recibir sus enseñanzas y en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones. Perseveraban en la vida de los sacramentos, la oración, la formación. Todo el mundo estaba impresionado y los apóstoles hacían muchos prodigios y signos. O sea, había, ¿vale? Una actividad fuerte, una presencia fuerte del Espíritu Santo. Los creyentes vivían todos unidos. O sea, no dice, y se fueron cada uno a su aire a ver si evangelizo algo en mi ambiente, sino que los creyentes, vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Hay una piña, una convivencia, una comunidad, una fuerte.
Con perseverancia acudían a diario al templo con un mismo espíritu. Partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran bien vistos de todo el pueblo. Y día tras día el Señor iba agregando a los que se iban salvando. Hay una doble dimensión, ¿no? Una dimensión de la iglesia que es hacia adentro, digamos, y otra que es hacia afuera. Aquí va a hacer hincapié en la misión hacia afuera. Pero también, bueno, otro día, me parece muy interesante no olvidar también la misión, esa misión hacia adentro de la iglesia, ¿no? Ese cuidarnos unos a otros. Bueno, sigamos con la carta del Papa Francisco. ¿Qué más dice? O sea, la podéis leer entera. Yo voy a ir a algunos puntos concretos. ¿Qué les dice a los párrocos? Les dice, como pastores, estamos llamados a acompañar en este itinerario a las comunidades que servimos. Interesante. El pastor sirve. El pastor está para servir. Eso me parece súper interesante. Un detalle, es una frase solo, pero tiene que ver también con lo que va a venir después. Y por eso me voy a detener un segundo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, punto 1547, el sacerdocio ministerial o jerárquico de los obispos y de los presbíteros, que incluye a los párrocos, y el sacerdocio común de los fieles, aunque su diferencia es esencial, y no solo en grado, están ordenados el uno al otro. El sacerdocio ministerial y el sacerdocio común de los fieles son distintos en su esencia y en grado, pero están relacionados, no están separados, son distintos pero no están separados, desvinculados, sino que se ordenan el uno al otro. Y el Catecismo de la Iglesia Católica va a precisar el cómo se ordenan uno al otro. Vamos a ponerlo bien grande para que se vea. ¿En qué sentido? Bueno, lo leo. Mientras el sacerdocio común de los fieles se realiza en el desarrollo de la gracia bautismal, la vida de fe, esperanza y caridad, vida según el Espíritu, ahora viene la parte que quiero resaltar y que tiene que ver con el texto que hemos leído, la carta a los párrocos. El sacerdocio ministerial está al servicio de el sacerdocio común, en orden al desarrollo de la gracia bautismal de todos los cristianos. Es uno de los medios, es un medio, por los cuales Cristo no cesa de construir y de conducir a su iglesia. El sacerdocio ministerial está al servicio, existe para servir al ministerio, al sacerdocio común de los fieles. El sacerdote está al servicio del fiel, por definición. Lo dice el Catecismo de la Iglesia en 1547, citando en parte a Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. El sacerdocio ministerial, esta es la frase que está al servicio del sacerdocio común. Muy bonito, muy profundo. Y les recuerda esta idea. Y digo que luego tiene que ver con lo que viene después. Vale. Aquel que nos ha llamado, continúa más abajo, y consagrado, a los pastores les ha llamado Dios, nuestro Señor, y les consagra. Nos invita a ponernos a la escucha de su espíritu. O sea que en ese servicio, en ese trabajo de servir a los cristianos, debemos escuchar al Espíritu y movernos en la dirección que Él nos indica. Hay que tomar decisiones, entonces debemos buscar a ver cuál es la dirección que nos indica el Espíritu Santo. Muy bonito. ¿Cómo enfocar ese servicio pastoral, ese servicio propio de los ministros ordenados, escuchando al Espíritu y tratando de descubrir cuál es la dirección que Él nos indica? Sabiendo que, y esa es la frasecita que pongo aquí abajo, no dejará que nos falte su gracia. Para todo ese servicio no nos va a faltar su gracia. ¿Cuál es la gracia? ¿Cómo se llaman esas gracias? A ver si alguien lo sabe. ¿Cómo se llaman esas gracias que Dios derrama en nosotros para el servicio? ¿Cómo se llaman? Carismas. Genial. Así que, un poquito más adelante, hoy estoy con los botoncitos que no acierto. Dice en el punto 1, los invito a vivir su carisma ministerial específico. Ojo, ojo, ojo. Entonces, los párrocos tienen un carisma ministerial específico. Claro, porque ser párroco, ser sacerdote en general, es un servicio. Y asociado a ese servicio hay una serie de gracias, carismas. Entonces, ustedes tienen un carisma ministerial específico. Ser párroco, ser sacerdote, ser obispo, ser diácono, es un carisma. Algún día lo explicamos más despacio, pero tiene mucho, demasiado que ver con los carismas.
Sí. Y ahora dice, los invito a vivir su carisma ministerial específico cada vez más al servicio de ¿qué? No, sí, de la comunidad, pero dice, y en concreto el Papa dice, al servicio de los multiformes dones diseminados por el Espíritu en el pueblo de Dios. Eso de multiformes dones, ¿a qué se refiere? Multiformes dones del Espíritu, ¿a qué se refiere? Lo voy a aclarar ahora por si acaso alguien no lo pilla. Es urgente, esto es muy importante. Párrocos del mundo, escuchadme, yo, Pedro, alzo mi voz y la dirijo a vosotros para deciros que urge algo, hay algo urgente. ¿Qué cosa? Descubrir, animar y valorar con el sentido de la fe, ¿qué cosa? Los multiformes carismas. Los multiformes carismas. ¿Qué tienen que hacer los sacerdotes, en concreto los párrocos? Servir a la comunidad, ¿vale? Y en concreto, servir a los multiformes dones diseminados por el Espíritu, es decir, descubrir, animar y valorar los carismas de los seglares. Tanto los humildes, dice, como los más elevados. Y ahí está hablando de Presbyterorum Ordinis, y ahí se podría también citar Lumen Gentium, y se podría citar también Apostolicam Actuositatem, en las que, ¿no? tres documentos del Concilio Vaticano II en los que se habla de los carismas y de los carismas de todos los fieles, ¿no? Entonces, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Papa está diciendo, ¿qué necesitamos? Comunidades, iglesia, parroquias, cristianos que vivan juntos, unidos, su fe, como debe ser, lo lógico y sensato. Y en eso voy a dirigirme a los líderes de esas comunidades parroquiales, a los párrocos, y les voy a recordar que están ahí por un carisma y que están al servicio de los fieles y de sus carismas. Vaya, súper importante. Esto lo dice el Papa, no lo dice Álvaro, no es tirarse a la piscina, ese canal friki de YouTube. Es el Papa Francisco desde Roma a todos los párrocos del universo. Tres recomendaciones. Y la primera, ¡pum! 1. Les recuerda que ellos tienen un carisma y que ese carisma está al servicio de otros carismas y que eso es urgente, Y por si acaso va a decir, aquí en la segunda parte, no sé si se ve lo que estoy señalando, y que son indispensables, necesario, traducido así rápido, son necesarios, los carismas son necesarios. ¿Para qué? Para poder evangelizar las realidades humanas. Ya digo que este documento se centra en esa misión hacia afuera, ¿no? Los cristianos tienen una misión hacia afuera, también hay una misión hacia adentro, entonces son indispensables no solo para la evangelización, pero bueno, son indispensables. Genial. Subrayado ahí, extra, pum, indispensables. No se lo inventa nadie, no es una cosa de Álvaro o de un grupo carismático o de no sé qué protestante o pentecostal. Lo está diciendo el Papa Francisco. Estoy convencido de que así harán surgir muchos tesoros escondidos. Algunos dicen, no, pero ¿por qué solo hay carismas entre los carismáticos? ¿O por qué solo hay estos carismas o los otros? Porque hay muchos tesoros escondidos. Porque no estamos haciendo esto que el Papa nos invita a hacer. No invitaría con urgencia a hacer esto si ya esto lo estuviéramos haciendo todo súper bien. Si en todas las comunidades cristianas esto se estuviera viviendo de lujo. Hay muchos tesoros escondidos. Hay muchos fieles que han recibido carismas para el servicio y que eso no está aflorando. Eso no está aflorando porque no lo saben, porque no lo entienden, porque les da miedo, porque no les dejan, porque mil motivos, porque les han dicho que eso es horrible, que eso es y no sé qué, y les han mentido y engañado acerca de todo este mundo, ¿no? De las gracias, de la participación, de los carismas, del lugar que tenemos los cristianos. Dices, es que no existen cristianos con vocación a nada, no existen cristianos con vocación a ser miembro pasivo del cuerpo de Cristo, que eso no existe. Entonces, en todas las comunidades, quienes lideran tienen que hacer urgentemente un trabajo por descubrir, animar y valorar, apreciar los carismas de las personas que forman esa comunidad. Porque esos carismas son indispensables. Por mucho que tú creas que sí, yo puedo hacerlo sin carismas. Yo puedo manejarme sin necesidad de nada sobrenatural. Yo con mis fuerzas, porque soy muy guapo y muy listo y muy, no sé qué cosa. No te preocupes, yo me encargo yo solo. Pero no, son indispensables. Y hay muchos tesoros escondidos. Y dice,
busca que sean, ¿no? Que sean líderes, los pastores, que sean pastores, que hacen emerger en los otros hombres y mujeres muchas potencialidades valiosas. Dios ha puesto muchos carismas, muchas potencialidades valiosas. Ha puesto muchos carismas, muchas gracias, que no estamos, más o menos conscientemente, más o menos voluntariamente, no estamos dejando que emerjan. Y entonces el Papa hace un llamamiento a los que lideran esas comunidades, que son, ¿no? En este caso aquí los párrocos, pero en general, ¿no? Que tú tienes ahí un papel muy importante que hacer. No, bueno, pues que si tú has recibido un carisma, pues tú verás lo que haces. Pues tú te las arreglas. Ah, pues si estás tan seguro de que tienes un carisma, pues ¿por qué no vas y lo...? No. Los carismas son una llamada a la comunidad, al servicio a otros en la comunidad. Y por tanto, es algo que es responsabilidad de todos. Y todos debemos descubrir, animar y valorar los carismas. No, bueno, pues apáñatelas tú, que no es así. Pero no lo digo yo, lo dice el Papa Francisco. Si no le quieres hacer caso, oye, que no le hagas ni caso, que vaya tú. Pero es que lo está diciendo. En el consejo número 2 que da a los párrocos, dice, con todo el corazón, les aconsejo que aprendan y practiquen el arte del discernimiento comunitario. Esta práctica permitirá conocer mejor los carismas presentes en la comunidad. Habla del discernimiento con todo el corazón del Papa, del Santo Padre, sucesor de Pedro, obispo de Roma. Con todo el corazón aconseja a los párrocos, ojalá que le escuchen, que aprendan y practiquen. O sea, le estás diciendo, no sabes y no estás muy ejercitado en esto, así que aprende y practica el arte del discernimiento comunitario. En tu comunidad tiene que haber un trabajo serio de discernimiento. ¿En orden a qué? Y lo especifica después. A conocer mejor los carismas presentes en tu comunidad. No estamos hablando de otras cosas. No nos liemos. ¿Discernimiento para qué? Discernimiento para conocer mejor los carismas presentes en tu comunidad. ¿Qué carismas tiene la gente que tengo delante de mí? No, pero es que yo estoy convencido de que los carismas han cesado. Pues vas cruzado. No, yo es que estoy convencido de que esto no puede ser un carisma porque no sé qué. Pues vas cruzado. Si necesitas aprender y practicar el arte del discernimiento para discernir acerca de los carismas, deberás formarte y mucho acerca de los carismas, porque si no, no vas a dar pie con bola. No vas a dar pie con bola. Y por eso es súper importante la reflexión seria, profunda, ¿sí? Y por eso yo doy la chapa tanto con estos vídeos hablando de carismas para decirte, hey, vamos, ánimo. Y sí, y critico y me pongo contra ciertas posturas que más o menos se han venido aceptando así alocadamente, y dices, pero es que criticas a este o al otro, no sé qué. Claro, porque es muy importante corregir esos errores, porque si no, no estaremos haciendo bien lo que el Papa Francisco quiere que hagamos. Debemos conocer, aprender y practicar el discernimiento. Mucho más. Tenemos que afinar mucho más nuestro discernimiento. En ese aprender y practicar está el formarnos acerca de los carismas, formarnos mucho más, para poder conocer mejor los carismas presentes en mi comunidad concreta, para poder confiar con sabiduría las tareas y ministerios. Yo voy a encargar, voy a ser la autoridad que en última instancia decida a qué se dedica cada uno. Pues eso tengo que hacerlo con discernimiento. Y tengo que proteger a la luz del Espíritu los caminos pastorales, yendo más allá de la simple programación de actividades, yendo más allá del yo ya me apaño, yendo más allá de los puros medios naturales. ¿Sí? Si queremos iglesia, igual que a nivel personal, si queremos santidad, necesitamos la acción de Dios, del Espíritu Santo en nuestra vida y que sea Él que nos guíe. Lo mismo, si queremos la plenitud de perfección de la iglesia, debemos dejarnos guiar por el Espíritu, no solo por tus pensamientos, tus ideas y tus planes. Y no sé si he subrayado algo más. Sí, he subrayado algo más aquí, del Papa Francisco. Dice, por eso os invito a todos para que regresen a casa, sean misioneros y que, animando a la reflexión sobre la renovación del ministerio del párroco. Lo digo porque, sobre todo por lo de renovación, ¿sí? Renovación. Todo esto tiene que ver con renovación. Se nos llama a una renovación que no es obra tuya ni mía, sino del Espíritu Santo. Dejarnos renovar, reavivar, rejuvenecer, refortalecer, redirigir por el Espíritu Santo.
¿sí? Y eso en todos los ámbitos, también en el del ministerio del párroco. Pues ojalá que no me hagáis caso a mí, sino que le hagáis caso al Papa Francisco y en última instancia a Dios nuestro Señor, que está de diversas maneras mostrándonos cuál es su voluntad para estos tiempos. Ojalá que todos los cristianos, especialmente los párrocos y los líderes de todas las comunidades cristianas, escuchen esta llamada del Papa Francisco. Yo ya me callo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.